Prólogo. La hostia que latía entre los labios. Dicen que la comunión es un instante sagrado, un encuentro íntimo con Dios, pero yo descubrí que, a veces, lo que se esconde en el pan consagrado no viene del cielo, sino de algo más profundo, más oscuro, que nunca debió despertar. Todo comenzó en una misa de madrugada. El silencio era tan pesado que cada crujido de la madera sonaba como un lamento. Me arrodillé frente al altar. Abrí los labios para recibir la hostia, y entonces ocurrió lo imposible. Sentí un pulso. No era mi corazón, era el de ella. La hostia comenzó a latir entre mis labios, viva, respirando, como si tuviera un alma propia. Desde ese momento, cada oración que intentaba pronunciar se invertía. Cada espejo me mostraba un reflejo que no era mío. Y cada noche mi celda se iluminaba con un resplandor rojo que ardía desde dentro de mi boca. Los sacerdotes hablaron de exorcismo. Las monjas rezaron entre lágrimas. Pero nada pudo detenerla, porque no era un demonio al que pudieran expulsar, era un pacto antiguo, grabado en la carne de quienes se atrevían a probar aquel pan vivo. Yo ya no era dueña de mi voz, ni siquiera de mi fe. Era un altar que respiraba. Un cuerpo elegido para guardar lo que la Iglesia había querido enterrar. Y mientras la hostia latía en mí, comprendí con terror que no estaba sola, que mi latido ya no era mío, sino de algo que usaba mi boca para rezar en su propio nombre. Este es mi testimonio, este es mi pecado, y esta es la historia de la hostia que latía entre mis labios. Capítulo 1. El primer latido. Nunca olvidaré aquella madrugada. La capilla estaba sumida en un silencio denso. Un silencio tan profundo que hasta el crujir de la madera sonaba como un gemido del más allá. El aire olía a cera gastada y a incienso rancio, como si las paredes guardaran siglos de secretos que no debían salir a la luz. Me arrodillé frente al altar. El sacerdote levantó la hostia con una solemnidad casi fúnebre. Sus manos temblaban, y por un instante creí que no era por la edad, sino porque él también sentía que algo extraño estaba a punto de suceder. Cuando la depositó sobre mi lengua, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La hostia estaba fría, demasiado fría, como si hubiese sido tomada de un sepulcro. Cerré los labios para recibirla con devoción, pero entonces lo sentí, un pulso. Sí, un latido. Al principio pensé que era mi corazón desbocado por la fe o el miedo. Pero no. La hostia, atrapada entre mis labios, comenzó a palpitar con una fuerza inquietante, como un pequeño corazón enterrado en mi boca. Mis ojos se abrieron de golpe. El sacerdote no se dio cuenta, o fingió no verlo. La congregación seguía rezando, ajena al monstruo que latía dentro de mí. Intenté tragar, pero fue imposible. Cada vez que la lengua intentaba empujarla hacia la garganta, un eco en mi interior murmuraba en un latín que yo jamás había aprendido. Seoar meum non es meum. El murmullo era suave, casi acariciante, pero cada sílaba quemaba como hierro candente. Yo temblaba. Sentía que mi boca ya no me pertenecía, que mis labios eran la tumba de un misterio que jamás debía abrir. De pronto, mis dientes se apretaron solos, como si la hostia quisiera permanecer allí, viva, resistiendo a la digestión, aferrándose a mí. El pulso se hizo más fuerte, acompasado, idéntico al de mis venas. Era como si ahora compartiéramos el mismo ritmo, la misma sangre. Quise gritar, pero la voz no salió. Mi garganta estaba sellada. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar en silencio. Sin embargo, cada palabra del Padre Nuestro se torcía al salir de mi mente, como si una fuerza oscura las tradujera en otro idioma. Cuando abrí los ojos, vi algo imposible. El cáliz sobre el altar vibraba. No era un temblor de metal. Era el mismo latido que sentía yo. Un eco que resonaba entre la piedra y mi carne. Me llevé la mano a los labios, intentando arrancar aquella hostia viva. Pero lo único que logré fue sentir calor. Un calor húmedo, espeso, que no era saliva. La yema de mis dedos quedó manchada de un rojo brillante. Sangre. Pero cuando miré mi mano de nuevo, no había nada. Solo yo sabía lo que había visto. Solo yo sentía el peso de aquel corazón en mi boca. Y mientras todos se levantaban para continuar la misa, yo me quedé allí, arrodillada, con los labios apretados, guardando un secreto que ya latía más fuerte que mi propia vida. Capítulo 2. El eco en la garganta. Creí que la pesadilla había terminado cuando logré salir de la capilla, pero apenas crucé el umbral, supe que lo que llevaba dentro no me abandonaría jamás. La hostia seguía allí, incrustada en mis labios como un latido ajeno.
y con cada segundo que pasaba parecía fundirse más con mi carne. Aquella noche intenté dormir, pero el sueño nunca llegó. En cuanto cerraba los ojos, la sentía vibrar, como si reclamara mi atención. Y entonces ocurrió lo peor, al tratar de tragar saliva. Una voz surgió desde lo más profundo de mi garganta. Et verbum caro factum est, murmuraba, con un tono grave, masculino, imposible de confundir con mi propia voz. Salté de la cama aterrada. Me cubrí la boca con ambas manos. Pero el eco continuaba, retumbando como un rezo clandestino en una iglesia desierta. El aire se espesó. El crucifijo de mi habitación crujió en la pared. Y tuve la certeza de que no estaba sola. Me arrodillé frente a la cama y recé con todas mis fuerzas. Pero mis palabras salían distorsionadas. Intentaba pronunciar Padre Nuestro. Y lo que resonaba era otra cosa. Un canto oscuro en latín que nunca había aprendido. Non veni pacem mittere, sed gladium. No entendía del todo su significado. Pero lo que me hizo estremecer fue la cadencia, era como un corazón que hablaba a través de mi lengua. Corrí al confesionario al día siguiente. El padre Esteban, un anciano ciego que todos consideraban santo, me recibió con serenidad. Pero en cuanto me arrodillé y abrí la boca para hablar, el eco salió primero. Su rostro se endureció. ¿Quién eres?, preguntó el sacerdote, aunque no miraba hacia mí, sino hacia el vacío, como si supiera que otra presencia habitaba en mis labios. La hostia latió con fuerza, y mis palabras fueron arrancadas de mí. Sioar meum non es meum. Mi corazón no es mío. El padre Esteban palideció. Su mano tembló al trazar la señal de la cruz. Intentó bendecirme, pero la madera del confesionario crujió tan fuerte que parecía que el mismo demonio respiraba entre las rendijas. Esto no es tuyo, hija, dijo con voz quebrada. Lo que late en ti, no viene de Dios. Quise llorar, quise gritar, pero solo salió un gemido, como si mi garganta estuviera poseída. En ese instante comprendí que la hostia no era un símbolo ni un milagro. Era un huésped, una criatura escondida bajo la apariencia de pan sagrado, que ahora usaba mis labios como su altar. Y lo peor, cada noche, el eco crecía, y cada vez que hablaba por mí, yo sentía que mi propia voz se apagaba. Capítulo 3. El confesor ciego. El padre Esteban me pidió que regresara al confesionario al caer la tarde. Su voz era serena, pero en su rostro ciego había una tensión que jamás había visto en él. Caminé temblando por el pasillo del convento, y con cada paso sentía como la hostia en mis labios se agitaba. Ansiosa, como si presintiera lo que estaba por suceder, me arrodillé en la penumbra. El confesionario olía a madera vieja y húmeda, y entre las rendijas apenas se filtraba un hilo de luz. El padre Esteban comenzó con una oración en voz baja, pero no terminó la primera frase. La hostia latió con violencia y mi garganta emitió un rugido que no era mío. Peccata, revelata sunt, susurró aquella voz a través de mí. El sacerdote contuvo la respiración. No parecía sorprendido, más bien, como si lo hubiera estado esperando. Dime, críate, ¿qué reclamas de esta hija?, preguntó con solemnidad. Yo quise responder, pero la voz me arrebató las palabras. No soy pecado, soy memoria. El silencio que siguió fue insoportable. Mi pecho se comprimía, y sentía que mi lengua se hinchaba, que mis labios eran demasiado pequeños para contener aquel corazón palpitante. El padre Esteban, ciego pero lúcido, extendió la mano hacia la rejilla y sus dedos temblorosos rozaron la madera. ¿Memoria de qué?, inquirió. Un calor me atravesó de dentro hacia afuera. Y entonces la hostia habló con claridad, en un tono solemne, como si recitara un antiguo testamento. De lo que nunca confesaron, de lo que se tragó este convento. El anciano palideció. Sus ojos vacíos parecían mirar hacia un abismo invisible. ¿Eres espíritu de condena, o de verdad? Yo lloraba en silencio, incapaz de controlar mi propia boca. Soy ambos, respondió la hostia. Ella es mi carne, y yo su voz. De pronto, el confesionario entero vibró. La madera crujió como si fuera a partirse. El crucifijo colgado dentro cayó al suelo con un golpe seco, y una sombra se deslizó bajo la puerta. Sentí que mis venas ardían. El padre Esteban comenzó un exorcismo improvisado, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Pero cada palabra latina que pronunciaba era interrumpida por un contrarrezo que brotaba de mi garganta. Era como escuchar dos coros enfrentados, uno celestial, otro blasfemo, resonando dentro de un mismo cuerpo. Y entonces, ocurrió lo más terrible. La hostia me obligó a pronunciar un nombre que no conocía, pero que al salir de mis labios hizo que el sacerdote se llevara las manos al rostro, como si hubiese sido herido. «Basta», gritó, cayendo de rodillas. Yo, jadeante, sentí que por un segundo la hostia dejaba de latir.
Un silencio abismal llenó el confesionario. El padre Esteban, con lágrimas corriendo por sus mejillas ciegas, susurró con una voz rota: «Ahora entiendo, no has venido para ella. Has venido por todos nosotros». Capítulo 4. La sangre invisible. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel nombre repetirse en mi garganta como un eco prohibido. No lo entendía, no lo conocía, pero el simple sonido hacía que mis venas ardieran. El padre Esteban había quedado postrado tras el exorcismo fallido, y yo regresé a mi celda con la sensación de que algo dentro de mí se había multiplicado. Al amanecer, un sabor metálico me despertó. Me toqué los labios con la yema de los dedos y descubrí que estaban húmedos. Corrí hacia el espejo pequeño que colgaba junto a mi cama, y lo vi. Sangre. Un hilo rojo descendía desde mis labios hasta mi cuello, como si hubiera estado sangrando toda la noche. Mi corazón se aceleró. Intenté limpiarlo con la manga de mi hábito, pero la mancha seguía allí. El espejo mostraba un rostro marcado, manchado, casi irreconocible. Grité. Una de las hermanas entró de inmediato, alarmada por el ruido. «¿Qué ocurre, hija?». Me giré hacia ella, aún temblando, y señalé mi boca. «La sangre. Mírela». La monja se acercó con gesto confundido. Me observó de cerca. Incluso acarició mi mejilla. «No hay nada», dijo, con un tono que me heló la sangre aún más. Volví al espejo. La mancha seguía allí, más oscura, más espesa, como si mis labios fueran una herida abierta que nadie más podía percibir. Las lágrimas me nublaron la vista. «¿Por qué solo yo?», susurré. Pero en ese instante comprendí la respuesta: la hostia seguía viva dentro de mí, y su pulso bombeaba sangre invisible para el mundo. Me encerré en la celda durante horas, evitando las miradas. Cada vez que me miraba al espejo, el rastro rojo crecía, extendiéndose como venas negras que se ramificaban por mi piel, y cada vez que apartaba la vista, desaparecía. El terror más grande llegó al caer la tarde. Encendí una vela y me contemplé una vez más. No era solo sangre lo que el espejo reflejaba. Era un rostro distinto, superpuesto al mío, unos labios que latían con independencia de los míos, como si alguien más intentara abrirse camino desde dentro. Me cubrí la cara y caí de rodillas, rezando sin control. Pero mientras lo hacía, la hostia en mi boca volvió a palpitar con fuerza, y en el espejo, entre el rojo y las sombras, vi claramente que esos labios ajenos sonreían. Capítulo 5. Los rezos invertidos. Desde aquella madrugada frente al espejo, nada volvió a ser igual. Intentaba rezar con devoción, como me habían enseñado desde niña, pero cada palabra se torcía al salir de mis labios, como si una lengua invisible corrigiera mis plegarias. Me arrodillé al pie de la cama con el rosario entre las manos. Las cuentas estaban frías al principio, pero en cuanto pronuncié la primera frase, comenzaron a calentarse. «Padre nuestro que estás en los cielos». La hostia palpitó. Mi lengua se trabó, y lo que salió fue distinto. «Solex solene esat seor senerdap». Un rezo al revés. Me quedé helada. Repetí el intento una y otra vez. Pero siempre ocurría lo mismo, las palabras giraban dentro de mí, invertidas, como si mi boca fuese un espejo deformado de la oración verdadera. El rosario en mis manos ardía cada vez más, hasta que tuve que soltarlo. Cayó al suelo con un sonido seco, pero las cuentas siguieron temblando solas, como si un corazón secreto latiera dentro de ellas. La hermana Clara, que compartía celda conmigo, despertó sobresaltada por el ruido. «¿Qué haces?», me preguntó con la voz cargada de sueño. Quise explicarle. Quise decirle que mi oración se estaba descomponiendo. Pero cuando abrí la boca, la voz no era mía. «In nomine sanguinis. Non patris». La hermana retrocedió aterrada, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la vela. «Eso no lo has dicho tú». Yo lloraba, desesperada, y me cubrí la boca con ambas manos. Pero la hostia seguía latiendo, marcando un ritmo que ya no podía ignorar. Cada latido parecía alterar el aire de la celda, las sombras se movían solas. Las llamas de las velas se inclinaban hacia mí, como si mi respiración estuviera contaminada. Clara comenzó a rezar en voz alta, intentando cubrir el murmullo que brotaba de mi garganta. Pero incluso ella se detuvo, confundida, cuando notó que su propio Padre Nuestro también se invertía, como si el aire que compartíamos estuviera maldito. «No es tu culpa», dijo, pálida. «Es la hostia. Ella reza por ti». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Y entonces, comprendí lo que estaba sucediendo, cada oración robada, cada palabra invertida. Era como un sello que la hostia grababa en mi alma. Esa noche no dormimos. Clara se aferró a un crucifijo. Yo al silencio. Pero incluso en el silencio,
Los latidos seguían, y cada uno parecía repetir la misma sentencia. Lo que rezas no asciende. Desciende. Capítulo 6. El exorcismo fallido. El obispo llegó al convento con un séquito de sacerdotes y acólitos. Sus rostros estaban tensos, como si supieran que no venían a luchar contra una simple posesión, sino contra algo más antiguo, más profundo. Yo me arrodillé frente al altar, obligada por la superiora, mientras mis labios aún ardían con los rezos invertidos de la noche anterior. El obispo me miró fijamente. Sus ojos parecían atravesar mi piel hasta encontrar la hostia que seguía palpitando en mi boca. Hizo una señal con la mano, y los demás comenzaron a rodearme con velas y cálices de agua bendita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonó con voz solemne. Ordeno a esta presencia que se manifieste y abandone el cuerpo de esta hija. La hostia respondió de inmediato. Un pulso violento me sacudió, y mis labios se movieron solos. Non relinquam. Caro sum. Sanguis sum. No me iré. Soy carne. Soy sangre. El obispo retrocedió un paso. Se repuso de inmediato y me roció con agua bendita. El líquido ardió sobre mi piel como si fuese fuego. Grité con todas mis fuerzas. Pero no era mi grito, era un rugido que reverberaba en las paredes del templo. Las velas se apagaron todas a la vez. El incienso se tornó espeso, casi negro, llenando el aire de un hedor metálico. Los sacerdotes comenzaron a rezar en latín, sus voces formando un coro frenético que intentaba ahogar los latidos que retumbaban en mi pecho. El obispo levantó el cáliz frente a mí. Pero antes de que pudiera continuar, el metal se quebró en dos con un estallido seco. Un líquido oscuro, más espeso que el vino, cayó al suelo y comenzó a extenderse como un charco vivo. Los acólitos gritaron. Algunos huyeron. Yo sentí como mis rodillas se clavaban en el mármol. Pero ya no tenía control. La hostia en mi boca comenzó a expandirse, presionando contra mis dientes, como si quisiera salir. Mis labios se desgarraron con un hilo de sangre. Y entre gemidos pronuncié unas palabras que no reconocí como mías. Recordad el pacto. No podéis expulsarme de donde fui invitada. El obispo cayó de rodillas. Su rostro, antes implacable, se torció de miedo. «Basta», gritó, y lanzó su crucifijo contra mí. El crucifijo nunca me tocó. Se detuvo en el aire, flotando unos segundos, y luego cayó a mis pies. La hostia latía tan fuerte que todo el templo vibraba al mismo ritmo, como si la iglesia entera fuese un cuerpo con un solo corazón. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En el suelo, entre el charco oscuro, se formó un rostro humano. No el mío, no el del obispo. Un rostro desconocido que sonreía con labios ensangrentados. El exorcismo no había expulsado nada. Solo había abierto la puerta. Capítulo 7. El rezo en la penumbra. La celda me fue asignada como un encierro. Después del fracaso del exorcismo, la superiora ordenó que nadie se me acercara, salvo dos monjas que debían vigilarme durante la noche. Decían que era por mi seguridad. Pero yo sabía la verdad, me custodiaban como a una bestia, esperando que el monstruo dentro de mí revelara su forma completa. La primera noche, fingí dormir. Cerré los ojos, respiré despacio, y escuché los susurros de las hermanas detrás de la puerta entreabierta. Rezaban el rosario en silencio, como si quisieran contener algo que ya no podían detener. Entonces, ocurrió. La hostia comenzó a palpitar de nuevo. Pero esta vez no solo la sentí, la vi. Mis labios se abrieron solos. Apenas un poco, y de entre ellos emergió un resplandor rojo, tenue al inicio, luego más intenso, como la luz de un corazón latiendo dentro de una jaula de carne. Abrí los ojos y lo confirmé, mi boca iluminaba la celda. Las paredes se tiñeron de escarlata. Las sombras se movían como si huyeran de la claridad blasfema. El crucifijo de madera que colgaba sobre mi cama se agrietó con un chasquido seco. Las dos monjas irrumpieron, aterradas. Una de ellas dejó caer el rosario que llevaba en la mano. La otra se cubrió los ojos, incapaz de soportar la visión. «Dios mío, protégenos», gritó. Pero mis labios se curvaron en una sonrisa que no era mía. Y la hostia habló a través de mí. «Él no está aquí, solo yo rezo en su lugar». Las llamas de las velas se inclinaron hacia mi cama. El aire se volvió espeso, sofocante. Y entonces, sin que yo pudiera impedirlo, comencé a recitar un salmo. No con mi voz, sino con otra, más grave, más profunda. Una voz que llenaba cada rincón de la celda. Mi corazón no late en el cielo, late en la tierra que sangra. Las monjas cayeron de rodillas, temblando. Yo lloraba, atrapada en ese rezo que no me pertenecía, sintiendo como cada palabra se grababa a fuego en mi garganta. La luz roja salió de mis labios en ondas,
latiendo al compás de un tambor invisible, como si toda la noche fuera un altar erigido en mi cuerpo. Cuando finalmente la luz se extinguió, quedé exhausta, con los labios partidos y un sabor metálico en la lengua. Las monjas huyeron sin mirar atrás. Quedé sola, en la penumbra, con un único pensamiento que me atravesaba el alma. No estaba rezando al cielo, estaba rezando al abismo. Capítulo 8. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un aire extraño, denso, como si incluso las campanas del convento repicaran con un eco más oscuro de lo habitual. A pesar de todo lo ocurrido, la superiora me obligó a asistir a misa. Dijo que la presencia de Dios disiparía lo que me atormentaba. Yo sabía que no era así, pero no tenía fuerzas para rebelarme. Entré en la iglesia temblando. Los feligreses llenaban los bancos. Muchos me miraban con desconfianza, otros con compasión, como si adivinaran que llevaba conmigo un secreto imposible de ocultar. El padre Esteban, frágil y ciego, se encontraba en el altar, acompañado por 2 sacerdotes más jóvenes que murmuraban plegarias de protección. La misa comenzó como siempre. El coro entonaba un canto suave. El incienso se elevaba hacia las bóvedas y el murmullo de las oraciones llenaba el templo. Intenté unirme, pero en cuanto abrí los labios lo sentí de nuevo. La hostia latía, impaciente, y mi boca se estremecía con cada palpitar. De repente, no fui la única. Un murmullo inquietante se expandió entre los asistentes. Vi como una mujer mayor se llevaba la mano a la lengua con gesto de sorpresa. Un niño comenzó a llorar, llevándose los dedos a la boca. Poco a poco, todos los presentes empezaron a reaccionar igual, como si algo invisible en sus labios latiera al unísono con el mío. Un terror helado me recorrió la espalda. Cada lengua, cada boca, parecía haber recibido el mismo pulso. Y lo supe, la hostia dentro de mí estaba replicándose, transmitiendo su latido a todos los que osaban rezar. El canto del coro se quebró en un grito. Un joven cayó de rodillas, con la lengua hinchada, goteando saliva como si fuera sangre. Otro se llevó las manos al cuello, ahogándose con un rezo que no podía controlar. El templo entero resonaba con un solo ritmo, un corazón monstruoso que latía en cientos de bocas. «¡Detened la misa!», gritó alguien desde los bancos. Pero era tarde. El padre Esteban se desplomó en el altar. Las velas se apagaron una tras otra y el cáliz se volcó, derramando vino que se extendió como un río oscuro. Yo intenté cerrar la boca, contener el pulso, pero mis labios se abrieron solos y pronunciaron un salmo invertido. Y como si el eco de mis palabras fuera un disparo, todos los demás comenzaron a repetir lo mismo, al unísono, con voces deformadas, desgarrando la paz de aquel lugar santo. El terror colectivo estalló. Los feligreses huyeron, tropezando entre sí, gritando, mientras el eco maldito los seguía. El templo quedó vacío en cuestión de segundos, excepto por mí, de pie, sola frente al altar. Comprendí la magnitud del horror. Yo ya no era la única portadora. Ahora el latido se había propagado, y lo que habitaba en mi boca tenía cientos de voces más para multiplicarse. Capítulo 9. El secreto del obispo. El obispo llegó al convento al anochecer, cuando aún flotaba en el aire el eco de los gritos de la misa interrumpida. Su carruaje negro se detuvo frente a la iglesia, y al bajar, su mirada severa bastó para silenciar a las monjas que temblaban en el atrio. No necesitó preguntar qué había ocurrido, lo sabía. Me llevaron a la sacristía, donde él aguardaba solo, con una lámpara encendida sobre la mesa y un viejo libro abierto frente a él. Su rostro estaba pálido, como si la luz revelara más arrugas de las que en verdad tenía. «Hija», me dijo, sin levantar la vista del texto, «lo que te sucede no es nuevo». Sentí un escalofrío. Mi voz quiso responder, pero lo único que salió de mis labios fue un murmullo en latín. El obispo no se inmutó, parecía esperarlo. Hace siglos, en otro convento, otra virgen recibió la hostia, y ocurrió lo mismo. Al principio fue un misterio, luego un escándalo, hasta que el pueblo entero cayó bajo su latido. Empujó el libro hacia mí. En sus páginas amarillentas, ilustradas con dibujos a mano, reconocí lo imposible: una mujer arrodillada, con la boca iluminada por un resplandor rojo. La imagen era idéntica a lo que yo había visto en el espejo. «¿Qué le pasó a ella?», pregunté con voz temblorosa, aunque sabía que la hostia respondía conmigo. El obispo cerró el libro de golpe. Nunca encontraron su cuerpo, solo restos de sangre en las paredes del convento, y un pacto escrito en latín que prohibía hablar de ello. La hostia latió fuerte, como celebrando el recuerdo. Un calor insoportable me recorrió la lengua. «Non es mortua, sumego». No está muerta, soy yo. El obispo me miró entonces con un terror que intentaba disimular con solemnidad. «Si esto es lo mismo, hija, no eres víctima,
Eres el recipiente de algo que se niega a morir. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Quise suplicar ayuda. Pero mis labios se curvaron en una sonrisa cruel. No soy recipiente. Soy altar. El obispo retrocedió un paso. Por primera vez en su vida. El guardián de la fe titubeaba frente a una criatura que hablaba desde la boca de una muchacha. En ese instante. Lo comprendí, no había llegado para ser salvada. Había llegado para repetir la historia, y terminar lo que la otra virgen jamás concluyó. Capítulo 10. El espejo de la sacristía. El obispo me dejó sola en la sacristía. Como si temiera que mi sola presencia pudiera contagiar de latidos las paredes de piedra. El silencio era espeso. Solo roto por el crujido de la lámpara de aceite. Caminé lentamente por la habitación, intentando calmar el temblor de mis manos. Entonces lo vi, un espejo antiguo, cubierto de polvo, apoyado en la esquina más oscura. Me acerqué con cautela. Desde niña me enseñaron que los espejos en lugares santos son peligrosos, que a veces muestran más de lo que deberían. Respiré hondo y, con la manga de mi hábito, limpié la superficie. Lo que vi me heló la sangre. Mi reflejo no me imitaba. Yo estaba de pie. ¿Qué? Con la respiración agitada. Pero en el espejo, mi reflejo estaba arrodillado, rezando. Sus labios se movían con lentitud, murmurando oraciones que yo no pronunciaba. Y lo más horrible, entre ellos, la hostia brillaba y latía como un corazón desnudo. Me llevé las manos al rostro, pero mi reflejo no lo hizo. Continuó rezando con una devoción que parecía fanática. Los ojos en blanco, las venas marcadas en el cuello. El resplandor rojo de sus labios iluminaba toda la superficie del cristal. No soy yo, susurré, temblando. El reflejo levantó la vista entonces. Y por primera vez nuestras miradas se cruzaron. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. La voz salió de la figura dentro del espejo. ¿Clara? ¿Poderosa? Como si el cristal fuese una puerta abierta. Soy tu futuro. Soy lo que serás cuando ya no luches. Retrocedí de golpe, tropezando con la mesa del obispo. Los cálices tintinearon, pero no se rompieron. Quise apartar la mirada, pero el reflejo comenzó a golpear desde dentro, como si quisiera romper el vidrio para salir. Cada golpe hacía que la hostia en mis labios latiera con más violencia, sincronizada con ese otro yo que rezaba con fervor en el otro lado. Una grieta recorrió el espejo de arriba a abajo. La luz roja se filtró por la hendidura como sangre líquida. Caí de rodillas, llorando, con las manos en la boca para contener aquello que se agitaba. Y entonces, comprendí el verdadero horror. Lo que estaba atrapado en el espejo no era mi reflejo. Era la verdadera dueña de mi cuerpo, esperando el momento exacto para ocupar su lugar. Capítulo 11. El pacto bajo el altar. El obispo no regresó esa noche. Me dejaron encerrada en la sacristía, con el espejo agrietado observándome desde la penumbra. El aire olía a polvo viejo, a cera derretida y a miedo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo de mi reflejo atrapado detrás del cristal, rezando oraciones que me arañaban el alma. Buscando distraerme, revolví entre los armarios de madera. Tras mover un mantel bordado con cruces doradas, descubrí un compartimento secreto. El corazón se me aceleró. Empujé la tapa y, en el hueco oscuro, hallé un manuscrito amarillento, atado con un cordel ennegrecido por los años. Lo abrí con manos temblorosas. Las letras, escritas en un latín retorcido, parecían vivas, como si se retorcieran bajo la luz de la lámpara. Reconocí frases que ya había escuchado salir de mi propia boca, sin saber de dónde provenían. Corpus latet, Sioar loquitur. El cuerpo se esconde. El corazón habla. Más adelante, un párrafo heló mi sangre. No es milagro ni maldición, sino pacto. Mientras Dios calle, la carne latirá en los labios de la elegida. Ella no será mujer, ni santa, ni víctima, será altar. Solté el manuscrito con un grito ahogado. El eco de la palabra altar retumbó en mi cabeza. Recordé lo que la hostia había dicho en boca mía días atrás: soy altar. Me incliné sobre las páginas, desesperada por entender más. El texto describía un ritual antiguo, sellado por obispos de siglos pasados: ofrecer un cuerpo virgen para encarnar la memoria de lo que la Iglesia había querido enterrar. La hostia no era símbolo de Cristo, sino recipiente de aquello que se negaba a ser olvidado. Sentí un calor insoportable en los labios. Me llevé la mano a la boca y percibí el pulso cada vez más violento, como si mi propia carne confirmara cada palabra escrita. El espejo agrietado reflejó entonces algo imposible. Mi reflejo sonreía, sosteniendo el mismo manuscrito, pero sus páginas estaban manchadas de sangre fresca. Una sombra se deslizó bajo la puerta. El murmullo de monjas rezando se alzó en el pasillo, pero sus voces sonaban rotas, invertidas.
como si no rezaran por mí, sino para lo que estaba dentro de mí. Me abracé a mí misma, comprendiendo la verdad más amarga. Yo ya no buscaba ser salvada. Mi destino estaba escrito en esas páginas malditas. No era víctima de la hostia, era su cumplimiento. El pacto seguía vivo, y yo era su continuación. Capítulo 12. La lengua quemada. El manuscrito aún ardía en mi memoria cuando decidí hacer lo impensable, arrancar la hostia de mi boca. No podía soportar un día más sintiendo su pulso dentro de mí, latiendo como un corazón prestado, obligándome a pronunciar oraciones que no eran mías. Me encerré en la celda y encendí una vela. La llama parpadeaba nerviosa, como si presintiera lo que iba a ocurrir. Me miré en el pequeño espejo colgado en la pared, mis labios estaban agrietados, y en cada fisura parecía palpitar una luz roja que amenazaba con romper la piel desde dentro. Respiré hondo. Metí los dedos en mi boca y traté de sacar aquello que nunca debí recibir. Al principio no sentí nada, salvo una resistencia gelatinosa, como si la hostia se hubiera fundido con mi lengua. Tiré con desesperación, y entonces ocurrió. Un fuego me atravesó de dentro hacia afuera. No era una llama común, era un ardor que nacía en la base de mi lengua y ascendía hasta la garganta. Caí de rodillas, ahogándome, con los dedos aún dentro de la boca, intentando arrancar lo imposible. El espejo reflejaba la escena con un horror mayor. Allí no veía mis dedos, sino garras ennegrecidas que arrancaban trozos incandescentes de mi propia carne. Cada tirón liberaba chispas rojas que se adherían a la pared como brasas vivas. «Sal», grité, aunque mi voz salió deformada, como un rugido metálico. Por un segundo creí lograrlo. La hostia se despegó un poco, y la luz en mis labios se intensificó. Pero el precio fue atroz, un dolor insoportable me atravesó la lengua, como si se estuviera quemando desde adentro. Sentí el sabor de mi propia carne carbonizada. Las monjas irrumpieron al escuchar mis gritos. Se quedaron paralizadas al verme, yo arrodillada, con la boca abierta, y una columna de humo rojo escapando de mi garganta. Una de ellas cayó desmayada. Otra comenzó a rezar entre sollozos. Yo, jadeante, me miré de nuevo en el espejo. Y lo vi, mi lengua estaba marcada con un sello ardiente. Un símbolo en latín que brillaba como hierro al rojo vivo. No había logrado arrancar la hostia. Ella se había fundido conmigo, grabando en mi carne su escritura eterna. Caí sobre el suelo de piedra, agotada. La vela se apagó sola. En la oscuridad, la hostia susurró dentro de mí, con una ternura cruel. No intentes expulsarme, ya somos uno. Y comprendí, con lágrimas de dolor y de rabia, que no era mi lengua la que se estaba quemando. Era mi fe. Capítulo 13. El juicio de medianoche. Las campanas sonaron a medianoche. No era la hora de maitines, ni de rezo. Era una convocatoria. Las monjas me sacaron de la celda con los ojos bajos, como si temieran mirarme demasiado tiempo. Mis pasos resonaban en los pasillos húmedos, mientras el eco de los latidos en mi boca marcaba un ritmo solemne, como un tambor de guerra. El convento entero se había reunido en la capilla. Había velas encendidas en cada rincón, y las sombras bailaban sobre los muros de piedra. En el centro, frente al altar, me colocaron de rodillas. El obispo estaba allí, junto con la superiora y el padre Esteban, más frágil que nunca. Todos me miraban como si ya estuviera condenada. Esta noche se sabrá si eres hija de Dios o instrumento del enemigo, declaró la superiora con voz firme. Quise hablar, defenderme, pero la hostia palpitó y mis labios se sellaron. Un calor rojo se expandió por mi garganta, obligándome a permanecer en silencio. El obispo abrió un libro sagrado y comenzó a leer. Sus palabras eran fuertes, pero la sala parecía resistirse a escucharlas. Las velas titilaban, las paredes crujían, y el eco de cada frase moría antes de alcanzar el techo. De pronto, la hostia me obligó a abrir la boca. No pronuncié palabras, pero cada latido retumbó en la capilla como un golpe de tambor. Todos lo escucharon. Cada monja se estremeció. Algunos sacerdotes retrocedieron un paso. El padre Esteban, ciego, levantó la cabeza hacia mí y susurró. No es ella la que está siendo juzgada. Somos nosotros. Un murmullo recorrió la capilla. El obispo intentó continuar la lectura, pero mi boca se abrió sola y la voz que emergió era más fuerte que la suya. Una voz grave y múltiple, como si cientos de gargantas hablaran al unísono. Vosotros sois los que pecasteis en silencio. Yo solo guardo lo que callaron. El suelo vibró. El cáliz sobre el altar se volcó sin que nadie lo tocara, derramando un vino que no era rojo, sino negro, espeso como petróleo. Las monjas gritaron. El obispo cerró el libro con un golpe. Pero ya era tarde. Las velas se apagaron de golpe y solo quedó la luz roja que brotaba de mis labios, iluminando la capilla con un resplandor macabro.
En ese resplandor, todos quedaron expuestos, vi la culpa escrita en sus rostros. Secretos que jamás habían confesado. Pecados escondidos tras años de rezos. El eco de la hostia latió una vez más. Y la voz pronunció su sentencia. No hay absolución. Solo caída. El suelo se estremeció como un tambor final. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron hacia la oscuridad. Yo, inmóvil, comprendí que no era la acusada aquella noche. Era el juez. Y el juicio apenas acababa de comenzar. Capítulo 14. La comunión prohibida. Después del juicio de medianoche, el convento quedó dividido entre el miedo y la obsesión. Algunas monjas me evitaban como a una leprosa, pero otras me miraban con un fervor extraño, como si en mí hubieran encontrado un nuevo evangelio, uno no escrito por manos humanas. Fue la hermana Clara quien se atrevió a cruzar el límite. Me buscó en secreto, con el rostro desencajado por la duda y la fe entrelazadas. Si lo que late en ti es la verdad, me dijo con voz temblorosa, entonces no puede ser pecado compartirlo. Intenté detenerla, pero mis labios se abrieron solos, como invitando a un sacrilegio. Clara se inclinó hacia mí, cerró los ojos y posó sus labios sobre los míos, como si quisiera recibir el pulso de la hostia a través de un beso prohibido. El latido estalló en ese instante. Sentí como una parte de aquella presencia se desprendía de mí y se deslizaba en su boca. Clara retrocedió de golpe, ahogada, con las manos en la garganta. Su lengua comenzó a palpitar, hinchándose, marcando un ritmo distinto al mío. Yo latía, ella latía, pero no al mismo compás. El aire de la celda se cargó de tensión. Mis labios pronunciaban salmos invertidos, mientras los suyos, temblorosos, recitaban oraciones en un latín desconocido. Era como escuchar dos corazones enfrentados en un duelo invisible, cada uno reclamando ser el verdadero altar. Las velas se encendieron solas, ardiendo con una llama negra. El crucifijo de la pared se giró lentamente, hasta quedar boca abajo. Clara gritaba, pero su voz no era de dolor, era de éxtasis, como si estuviera entregándose por completo a lo que la devoraba desde dentro. Soy elegida también, clamó, con los ojos en blanco. La hostia dentro de mí latió con furia, obligándome a responder. No hay dos corazones, solo uno debe reinar. El suelo vibró. Los muros del convento gimieron como si fueran de carne. Clara cayó al suelo, convulsionando, mientras de sus labios brotaba un resplandor azul, distinto al rojo que me habitaba. Dos luces, dos pulsos, dos memorias enfrentadas en un mismo silencio. Comprendí entonces que la comunión prohibida no había creado una aliada, había despertado a una rival. Capítulo 15. El último latido. La celda se convirtió en un campo de guerra invisible. Mi cuerpo temblaba con cada pulso rojo, mientras la hermana Clara se retorcía en el suelo, iluminada por una luz azul que se escapaba de sus labios. Dos ritmos distintos golpeaban el aire, resonando en los muros como tambores enloquecidos. Yo latía, ella latía. El convento entero parecía respirar con nosotras. Las demás monjas se agolparon en la puerta, incapaces de entrar, presas de un terror que las mantenía paralizadas. El padre Esteban, ciego pero lúcido, apareció entre ellas, sosteniéndose con su bastón. No puede haber dos elegidas, dijo con voz quebrada. Una debe extinguir a la otra, o el pacto consumirá al mundo. La hostia ardió en mi boca como un carbón encendido. Mis labios se abrieron y la voz habló a través de mí. Yo fui primero. Yo soy el altar verdadero. Clara se incorporó tambaleante. Su rostro estaba deformado por la luz azul que se agitaba dentro de ella. Sus ojos brillaban como carbones invertidos. No, exclamó. El pacto me ha elegido también. Dos corazones. Dos memorias. Una misma carne. El suelo retumbó. Las paredes lloraron humedad oscura, como si el convento estuviera goteando sangre invisible. Las velas explotaron, bañando la celda de sombras danzantes. Los latidos se aceleraron, chocando entre sí, hasta que el aire se quebró con un estruendo ensordecedor. Y entonces sucedió. La hostia dejó de latir. El silencio fue absoluto, como si hasta el universo hubiera dejado de respirar. Sentí un vacío en el pecho, un hueco imposible de soportar. Toqué mis labios, ya no había pulso, ya no había fuego, pero no era liberación, era reemplazo, porque en ese silencio, mi cuerpo entero comenzó a latir. No mi corazón, cada fibra de mi carne, cada hueso, cada nervio golpeaba como un tambor. Mis venas ardían, mis ojos se nublaban, mi piel vibraba al ritmo de algo que me había conquistado por completo. Clara cayó sin vida a mis pies, la luz azul extinguiéndose como una vela apagada. Las monjas gritaron, huyendo aterradas. Solo el padre Esteban permaneció allí,
llorando en silencio. Ya no eres hija, ni víctima, ni mujer, susurró. Ahora eres el pacto hecho carne. Me levanté lentamente. Mis labios no latían ya, era mi cuerpo entero el que lo hacía. Convertido en un corazón gigante. Un altar viviente. El crucifijo de la pared se desplomó. Y en el eco de la madera rota escuché la última sentencia de la hostia. Ahora fundida en mí. No late el pan, late tu alma. Y comprendí que el último latido no era el fin. Era el comienzo de algo que jamás debía haber despertado. Epílogo: la hostia que latía entre los labios. El convento quedó en ruinas. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido. Los muros fueron derribados. Las piedras bendecidas con sal y agua, como si borrar el lugar pudiera borrar también la memoria. Pero lo que late en la oscuridad no se borra con rezos ni con fuego. De mí nada quedó escrito en los registros. Ni mi nombre, ni mi rostro, ni el eco de mis gritos. Solo un silencio impuesto, una página arrancada de la historia. Y sin embargo, sé que mi voz aún resuena en los labios de quienes se atreven a mirar demasiado de cerca lo sagrado, porque la hostia nunca murió conmigo. Yo la siento todavía, no dentro de mi boca, sino en el aire. En cada iglesia donde alguien comulga con fe ciega, ella late en silencio, esperando otro altar de carne. A veces, si prestas atención durante la misa, puedes percibirlo, un murmullo en latín que no entiendes, un reflejo en el cáliz, o un pulso extraño en tu lengua. Dicen que la fe alimenta el alma. Yo aprendí que también puede devorarla. Así que, si alguna vez recibes la hostia y la sientes moverse, palpitar suavemente entre tus labios, no reces, no resistas. Ya es demasiado tarde.